Bueno, mis hermanos, em, hoy estamos iniciando el nuevo año y como en todo siempre hay los buenos deseos. He recibido muchos mensajes de parte de ustedes. Qué bueno, o sea, poder sentir esto y son buenos deseos. Y yo respondía, no, amén, que así sea. Porque a veces puede ser que solamente estamos emocionados y nos inspiramos y ponemos o escribimos o decimos buenos deseos. Y está bien, qué bueno. Pero que no sea algo como superficial, sino que sea en verdad desde lo más profundo, ¿no? Buenos deseos y también las buenas intenciones cuando iniciamos un nuevo año. Pero no es solamente cuando iniciamos un nuevo año. Se ha dado cuenta que si usted es un estudiante y acaba, por decir, el colegio y va a la universidad, va a empezar su primer semestre, entonces también está emocionado y usted quiere hacerlo mejor. Dice, ahora sí, voy a empezarlo bien. Así inician casi todos los estudiantes, ¿no? Si usted tiene un nuevo trabajo, una nueva oportunidad de trabajar, un nuevo negocio, dice, ahora voy a empezarlo bien. Buenas intenciones, ¿no? ¿Qué tal si usted se casa? Sí, digamos los jóvenes se van a casar y ya es la ceremonia y dicen, ahora sí, vamos a empezarlo súper bien. Bueno, es en todo casi, ¿no? Cuando se inicia. Hay buenos deseos, buenas intenciones, pero ¿qué es lo que pasa en el trayecto, en el día a día? Como que esos buenos deseos se nos van desvaneciendo, como que se van desapareciendo y de pronto la realidad es otra. Y yo me pregunto, qué es lo que pasa? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no se tiene éxito muchas veces en lo que emprendemos, en lo que nos hemos propuesto? ¿Por qué no tenemos éxito? Pero cuando yo me digo, ¿por qué no tenemos éxito? También tendría que preguntarme sobre qué está fundamentado sus buenas intenciones, sobre qué cimientos ha puesto para que usted pueda llegar lo más lejos y tenga éxito en su vida. Yo me preguntaba también ante esto, bueno, ¿cómo ve el Señor? ¿Cómo ve el Señor nuestras buenas intenciones, nuestros propósitos, nuestros deseos? ¿Cómo está? Él está viendo todo, absolutamente todo. Y él de pronto va a quizá menear la cabeza y decir, tal vez no va a ser posible. Tal vez lo que tú estás viendo se va a quedar a la vuelta de la esquina. El Señor conoce todas las cosas. El Señor sabe. Ahora, con respecto a esto, yo quiero al inicio de este año, pues, poner esto o mencionar un poco cuál es la clave del éxito. Pero dos cosas hay aquí, ¿no? No vaya a pensar, bueno, lo que el mundo secular, lo que afuera podemos escuchar, pues que no nos confundamos, el éxito que el mundo anhela, busca, es muy diferente al éxito que habla la palabra del Señor. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado aquí. No va a decir que usted esté pensando en las cosas del mundo y pidiendo al Señor que le dé éxito. Ahí no cuadra. Entonces, ya lo voy a explicar un poco esto en cuanto al éxito, pero también la clave del éxito, o como se dice, la llave. Clave, llave. ¿Cuál es? Para que abra puertas hacia el éxito. Suena bien esto, ¿no? Al menos en el mundo secular usted puede encontrar 5, 10 claves para el éxito. Dicen, ¿no? Y ahí usted va a enterarse de muchas cosas en cuanto a lo que es tener éxito en el mundo. Pero el Señor no está enfocado en el mundo, está enfocado en su reino. Entonces, cuando yo aquí voy a hablar acerca de la clave del éxito, es esto, de lo que nosotros somos como cristianos, como iglesia. No es otra cosa que quizá el mundo piensa. Bueno, con estas explicaciones quisiera que abra su Biblia en Josué 1, del 6 al 9. Son versículos conocidos y a veces los usamos eh, para dar a algunos hermanos. Bueno, pero ¿qué dice aquí en su contexto y todo de estos versículos? Josué 1, 6 al 9. Aquí nos habla justamente del éxito, ¿no? Del éxito en la vida. Josué 1, 6 al 9. Dice lo siguiente: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza
para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Y ojo, ¿no? Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Ojo otra vez. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué cosas. Vamos a orar un momentito. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú estás con nosotros. Te doy gracias porque tú eres esa luz admirable, esa dirección, esa guía que nosotros necesitamos. Bendito Dios, gracias por este nuevo comienzo de este año y por estar aquí juntos, Señor, como iglesia. Te agradecemos y te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría para poder asimilar tu palabra y para podernos llenarnos en nuestros corazones de esta palabra y poderla vivir en el día a día, sobre todo en lo que va de este año. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la clave del éxito, según este pasaje, ¿no? ¿Cómo tener éxito y cuál es la clave? Lo que ya dije hace un momento. ¿Éxito en qué? Ahora, un poco para ver el contexto de todos estos versículos, bueno, tenemos que irnos a los primeros 5 libros, sobre todo desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pues estos libros nos van a mostrar con más exactitud lo que acabamos de leer, estos versículos. El pueblo de Israel está esclavizado por 400 años allá en Egipto. Dios levanta un líder, en este caso Moisés, para que los libere, porque el Señor tenía preparado para este pueblo una tierra prometida. Y así es, Moisés fue levantado como un gran líder, grandes cosas pasaron en la vida de Moisés, pero ahí estaba Moisés liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos salen rumbo a la tierra prometida. Pero como nos muestran las escrituras, también muchas cosas acontecieron ahí, mucha rebeldía de parte del pueblo. A pesar de que ellos vieron tantas maravillas y el poder de Dios, y este pueblo fue rebelde, terco, como dice la misma escritura, ¿no? Duros de corazón, a pesar, repito, de que ellos estaban viendo las grandezas de Dios. Y por esto justamente el Señor pues mandó un juicio sobre este pueblo rebelde y los tuvo 40 años en el desierto, vagando en el desierto hasta que toda esa generación, que eran más o menos de 2,5 millones de personas, perecieron, murieron en el desierto por rebeldes, rebeldía contra Dios. E incluso Moisés también después de los 40 años murió en el desierto. Y es ahí donde levanta el Señor un gran siervo, en este caso Josué, que también experimentó la esclavitud allá en Egipto. Los 40 años estuvo ahí en el desierto, pero según la escritura vemos que Josué fue un siervo fiel. Juntamente Josué y Caleb, estos 2 siervos no perecieron juntamente con las demás personas contemporáneas para ellos, porque Dios ya tenía preparado algo grande para este siervo Josué. Y justamente ahora que están entrando a la tierra prometida, ya quedó una generación atrás, quedó el gran líder Moisés, pero los propósitos de Dios estaban ahí, latentes. Y ahora levanta a Josué para que conquiste la tierra y que la nueva generación de los israelitas tomen posesión de esta tierra prometida. Ahí estamos, y por eso el Señor le recita estos versículos. Y por eso el Señor le dice esto a a Josué. Ahora, esto fue para Josué, pero es la palabra de Dios que es la misma palabra viva para también nosotros. Si bien es cierto, pues nosotros estamos con un gran reto ahora iniciando de un nuevo año. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que conquistar? ¿Dónde tenemos que tener éxito? ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de su iglesia? Yo veo exactamente un paralelo con respecto a esto, ¿no? Y Josué sí tuvo que asumir todo este desafío y el Señor le recomendó todo lo que tiene que hacer. Josué lo hizo al pie de la letra
y pudo conquistar toda esa tierra prometida. Tuvo éxito, pero el Señor le dio las instrucciones. Y justamente esas instrucciones pues pueden estar o están muy vigentes para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere que conquistemos? ¿Qué es lo que tiene el Señor preparado para este año 2022? ¿Qué quiere el Señor de nosotros como su iglesia? El Señor quiere que tengamos éxito, claro. El Señor quiere que nosotros en verdad prosperemos, pero ¿cómo es este éxito y la prosperidad? Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas con respecto a esto. Bueno, 2 puntos en realidad que podemos ver en estos versículos. La clave del éxito. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? En primer lugar, según el versículo 7 y 8, nos dice el Señor que debemos tener valor y firmeza. Valor y firmeza. O sea, estas son las herramientas que nosotros debemos apropiarnos, tener para tener éxito este 2022 y todos los años que el Señor nos va a dar, serán pocos, muchos, no lo sabemos. Pero mientras tanto el Señor dice que tengamos valor y firmeza. Porque eso es lo que nos dice, ¿no? Valor y firmeza, le dice a Josué, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Valor y firmeza, ¿para qué ha sido entonces? ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Parece fácil, ¿no? Parece sencillo cuando decimos, obedezcan la palabra del Señor. Obediencia sobre todo. Pero el Señor sabe que no es tanto así para nosotros como pecadores y como imperfectos que somos. A veces tenemos que batallar. Miren que hace unas semanas atrás, en las primeras semanas de diciembre, si recuerdan, predicamos acerca de lo que es la obediencia a Dios. Yo mismo prediqué de lo que era la desobediencia a Dios. Cuán importante es esto, ¿no? Entonces aquí dice que debemos tener valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Él. Valor y firmeza. Estamos viendo la clave del éxito, ¿no? Es obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes. Valor y firmeza para obedecer a la palabra de Dios. Recuerdo que aquí mismo les había enseñado, ¿por qué? ¿Por qué desobedecemos? Cuando el Señor dice que tengamos mucho valor y firmeza para obedecer, yo estaba recordando, ¿por qué? ¿Por qué desobedecemos? Y aquí solo un resumen de lo que yo mismo había mencionado, ¿no? ¿Por qué se desobedece? Porque a veces creemos en un engaño, porque creemos en buenas ideas que nosotros tenemos, porque no hay quizá amor a los demás, o porque nos falta la fe. Entonces desobedecemos. Y por eso el Señor dice que tengamos mucho valor y firmeza para obedecer su palabra, porque esta es la clave. Aquí es donde nos desviamos. Aquí es donde a veces cogemos solamente a medias, lo que nos conviene hacemos, o hacemos una parte, y no hacemos tal como el Señor nos dice. Y ahí es donde ya nos desviamos. Es ahí donde ya no seguimos el rumbo hacia la meta, al éxito, si podemos decirlo, ¿no? Ya vendrán cualquier otra cosa, pero ya nos hemos desviado. Porque la clave aquí es tener valor y firmeza para obedecer a la Escritura, obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice acá? Dice que no, le está diciendo a Josué estas grandes recomendaciones, ¿no? No te apartes de ella para nada. La clave, ¿sí? Para el éxito es tener valor y firmeza para no apartarnos de la palabra para nada. ¿Cómo es esto? Yo estaba analizando un poco, a ver, cómo entender esta parte de que aquí el Señor le dice a José que no te apartes para nada de la palabra. ¿Acaso es que tenemos que estar abrazados a la palabra y no apartarnos para nada? ¿Cómo es esto? Bueno, en verdad, pues pensemos por un momento en un guardia. Alguien le contrata que para ser guardia. Ahí está. Él no tiene que apartarse para nada de su puesto porque él tiene que vigilar. Y ustedes saben, si él se aparta, él no está, cualquier cosa puede suceder. Es como ese guardia, ¿sí? No apartarse para nada. Ese es el puesto. ¿Qué tal si pensamos en un barco? Ahí está el capitán. Ahí está el timón. Para llegar al destino, pues el capitán no tiene que apartarse para nada de los controles, del timón. Porque si él descuida,
Si él se aparta por un momento, el barco va a coger cualquier rumbo y no va a llegar al destino. Puede chocar con, qué sé yo, con un témpano, o si está en un lugar de muchas olas, no lo puede controlar. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, el capitán no tiene que apartarse para nada del timón. ¿Y qué tal un mismo chofer que está conduciendo en una carretera? 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. No puede distraerse. ¿Acaso el chofer puede dejar por un ratito el carro y se sienta en el puesto de atrás a descansar porque el vehículo va solo? No existe eso. No tiene que apartarse para nada. Solamente así puede conducirlo bien. Pensando un poco en esto, ¿no? Como también usted no se aparta para nada de su celular, ¿no es cierto? Terrible es esta situación ahora con el celular, ¿no? Así como la mamá también con su hijo, o el hijo, al revés, el hijo que es pequeñito, ¿no? No quiere apartarse para nada de su mamá, porque siente protección, siente el cuidado. Ejemplos que estoy poniendo en cuanto a lo que aquí el Señor le dice a Josué y nos dice a nosotros que no nos apartemos para nada de la Escritura. ¿Se entiende esto? Esa es la clave del éxito. No apartarse para nada. Y quiero que lo analice todo esto. Pero también nos dice que debemos recitar, que recitemos siempre el libro de la ley, la palabra de Dios. En este caso sería recitar siempre la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de recitar siempre la palabra de Dios? La clave, ¿no? La clave del éxito. Estamos en esto. No se aparte. Dice que debemos recitar siempre la palabra de Dios. Esto quiere decir que debemos memorizar la palabra de Dios. Cuando hablamos de propósitos, de cosas de aquí, ya Cristian lo dijo muy bien en la primera alabanza, ¿no? Lo que queremos hacer para este año, obediencia a la palabra de Dios. Pues bien, aquí está todo. Memorizar, que este año usted se proponga memorizar más palabra de Dios, más versículos. Qué interesante es esto, ¿no? Tuvimos una experiencia ya el año anterior en este discipulado con algunos de ustedes. Otra vez como limpiando el polvo del cerebro para poder retener la palabra, para memorizar como niños otra vez la palabra de Dios, repitiendo una y otra vez. ¿Usted tiene esta disciplina? ¿Usted tiene esta experiencia en su vida como cristiano de estar luchando para memorizar palabra? ¿Para memorizar versículos? Pues esta es la clave del éxito. Si estamos viendo, ¿no? Recita siempre la palabra de Dios. Que usted esté. Yo recuerdo una vez, yo veía a un misionero, ¿no? Que estábamos en un lugar. Yo no sabía, estaba caminando y hablaba solo. Digo, ¿qué está haciendo este misionero, ¿no? Me llamó tanto la atención que me acerqué un poco a escuchar qué es lo que hablaba solo, ¿no? Y caminaba. Y bueno, eso había sido su método para aprender a memorizar versículos. Caminaba y hablaba en voz alta. Y estaba memorizando versículos. Bueno, no sé cuál es su método. ¿Cuál es su método para aprender más palabra de Dios? Recitar la palabra de Dios. Memorizar versículos, memorizar textos. Que este año sea esto, uno de los propósitos. No sé qué propósitos tiene para, ya los tiene, ¿no? Espero que esos propósitos sean más bien de esta manera. Recitar la palabra de Dios. Es más o menos como el estudiante, ¿no? Que va a dar el examen. ¿Se han visto, no? O sea, estudia, repite, y está ahí en lo mismo y lo mismo. Pues esa es la dinámica que debemos tener nosotros como cristianos. Ahí mismo en las Escrituras, repite, hasta que se quede grabado en nuestros corazones. Pero a veces como que pasamos por alto, no queremos esto, pero sí queremos el éxito en la vida. Qué interesante, ¿no? O sea, sin hacer lo que el Señor nos pide. Ahora, dice que recitemos siempre la palabra de Dios. También nos dice que le dijo Dios a Josué, medita en él de día y de noche. Entonces, pues, hay que meditar en la palabra día y noche. ¿Qué es esto de meditar? Esto significa buscar las aplicaciones de la palabra a las situaciones prácticas de nuestra vida diaria.
Buscar, después de que usted estudió, está memorizando, ahora medite. Entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico a mi matrimonio? ¿Cómo aplico en mi trabajo? ¿Cómo aplico en el ministerio? Esto es meditar. Estar pensando cómo aplicar correctamente la palabra de Dios. Y después dice que se debe cumplir con cuidado todo lo que ahí en la Biblia está escrito. Dice, cumple con cuidado todo lo que está escrito. Muy bien, estamos memorizando, estamos estudiando, estamos buscando la obediencia a Dios. Ahora dice, cumple con cuidado. ¿Por qué lo dice el Señor con cuidado? ¿Cuándo nosotros somos cuidadosos de algo? Yo pensé por un momento, ¿qué tal un cirujano, un médico que está ahí en el quirófano? Yo creo que debe estar con los 5 sentidos y bien concentrado. Está ahí con el paciente, está abierto el cuerpo, está tocando algo que es muy delicado. Entonces yo pensé, ahí sí que tiene que hacer ese trabajo con mucho cuidado, porque si se descuida, si no lo hace bien, cualquier cosa puede pasar, hasta lo puede matar al paciente. Qué concentración que debe tener ahí el médico, ¿no? Cumple, dice, con cuidado todo lo que está escrito aquí. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos con respecto a esto, no a la ligera, no a lo rápido, no leer por leer la escritura y aplicar según mis conveniencias, así a lo rápido, ¿no? El Señor nos da los detalles aquí que debemos cumplir con cuidado, meditando. Claro, si yo no medito, si yo no guardo la palabra en mi corazón, pues no va a ser cuidadoso en cumplir la palabra de Dios, no me va a servir de mucho. Entonces, para mí esta parte fue tan importante ahora volverlo a releer, volver a meditar en todo esto, porque para mí es lo más importante como cristiano, esto. Porque el Señor nos va a poner muchos retos, muchos desafíos, seguro en este 2022. Entonces estemos listos con todo esto, ¿no? Preparados para todo esto, para que tengamos éxito y que esto sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice que tengamos mucho valor y firmeza para todo esto, ¿no? Vean, acabamos de ver este testimonio de una familia, de una joven, que dejan todo y van a servir al Señor. Yo les digo, esto sí que se necesita de mucho valor, ¿no? Mucho valor y firmeza. No es tan simple, ¿sí? Pero el valor y la firmeza no es de nosotros. ¿Quién la pone? Dios. Dios. Él es el que nos da valor y firmeza y por eso el Señor le está diciendo a Josué que tenga mucho valor y firmeza para obedecer la palabra de Dios. Porque el Señor quería que prospere, porque el Señor quería grandes cosas, no solo para Josué, sino para todo el pueblo. Así como el Señor quiere también para cada uno de nosotros. Y nos manda esto, que tengamos mucho valor y firmeza. Josué, si vemos en los siguientes capítulos, Josué, después de haber escuchado todo esto, lo cumplió al pie de la letra. Lo hizo muy bien. Cuando empezó la conquista ahí con la ciudad de Jericó, el Señor le dice, él estuvo muy atento a lo que él le decía, ¿no? El Señor le dijo a Josué, ¿sabes qué? Quiero que por 6 días des una vuelta cada día ahí al entorno de las murallas, ahí de Jericó. Y el 7º día, da 7 vueltas y toquen la trompeta. Bueno, una táctica media rara para la guerra, ¿no? O sea, nunca se había visto esto. Pero Josué obedeció al Señor tal como él lo dijo. Y así fue, cuando llegaron a Jericó, hicieron tal como lo había mencionado el Señor, y al 7º día las murallas de Jericó cayeron y conquistaron esa tierra sin ningún problema. Tuvo éxito, pero porque fue obediente, porque él lo aplicó de principio a fin lo que estaba escrito aquí en estos primeros versículos, al pie de la letra. Y así de a poquito fue avanzando Josué. Ya vamos a ver al final cómo logró todo el éxito que el Señor le estaba diciendo
aquí en este texto. Bien, entonces, en primer lugar, la clave del éxito es tener valor y firmeza para obedecer la palabra de Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver que la clave del éxito es la fuerza también y valentía que debemos tener. Un poco como repetido al primer punto, pero vamos a ver los otros versículos, porque en el versículo 6 y el versículo 9, ¿sí? Empieza diciendo esto: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Así empieza el texto, ¿no? Sé fuerte y valiente, le dijo a Josué, porque tú, escucha esto, ¿no? Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Él tenía una gran misión, un gran reto de parte del Señor. En sus manos estaba, como digo, esa gran responsabilidad de llevar al pueblo ahí a la tierra prometida, pero antes de esto tenían que conquistar. Un gran reto, repito esto, un gran desafío que Dios puso en las manos de Josué. Entonces, él tenía que cumplir responsabilidades. Así como hoy mismo el Señor tal vez nos está poniendo a cada uno de nosotros grandes responsabilidades en nuestras manos. Grandes responsabilidades. Responsabilidades, por ejemplo, si usted es un esposo, una esposa, en sus manos está su matrimonio. Quizá estas palabras, ¿no? Sé fuerte y valiente, dice, porque, ahí puedo reemplazar, porque tú, dice, harás que este pueblo herede la tierra. Quizá para el matrimonio, pues decirle, porque de ti van a depender tus hijos, tu hogar. Sé fuerte y valiente, está diciendo, ¿no? Grandes retos que nos pone el Señor aquí para cumplir responsabilidades. Estoy hablando, si es un matrimonio, ¿qué tal si usted es un siervo del Señor? Como estamos o como fuimos testigos aquí de estos grandes testimonios, de estos siervos del Señor. ¿Qué de usted? ¿Qué en cuanto al servicio al Señor? Esa es su responsabilidad también como creyente. ¿Cómo lo va a asumir este año? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su propósito? ¿Ya ha orado por esto? Ayer fue el 1 de enero, ¿no? Seguramente usted ya oró, ya puso en las manos del Señor muchas cosas. ¿Lo puso esto? ¿Lo puso esto para que el Señor haga de usted un gran siervo? Que usted pueda servirle al Señor en su iglesia, en los ministerios o donde el Señor lo ponga. Bueno, esta es la clave del éxito, como estamos viendo acá, ¿no? Sí, que cumplamos las responsabilidades, claro, en primer lugar, las que nos corresponden, las que están muy cerquita, en nuestra casa, pero también si somos cristianos, pues nosotros somos parte del pueblo de Dios, de su iglesia. Entonces, ese es el compromiso que tenemos que asumir. Y no se diga cuando estamos hablando de misiones como iglesia. Es nuestra responsabilidad más grande que Dios nos ha puesto en nuestras manos, de que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que también enseñemos todo lo que el Señor nos está enseñando a nosotros, a los demás. Y la promesa, como vamos a ver también acá al final, es la misma promesa, ¿no? Que lo dice también en Mateo 28, 19 y 20. Y he aquí que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero es después de haber cumplido con las responsabilidades. Esto no viene así nomás, las promesas de Dios. Tenemos que trabajar, servirle, asumir el reto que Él nos pone y luego esperar en las promesas de Dios. Porque muchas veces solo buscamos las promesas de Dios y queremos que Dios cumpla con sus promesas, pero cuando en realidad detrás de cada promesa, hay algo que nosotros tenemos que hacer. No vienen así nomás las promesas de Dios. Como ya vamos a ver después el versículo 9, ¿no? Es una gran promesa que a veces nosotros compartimos esto, pero ¿qué hay detrás de la promesa? Bueno, por eso el versículo 9, ¿no? Dice aquí la primera parte, ya te lo he ordenado. Otra vez repite, ¿no? Ya te lo he ordenado. Repite lo mismo del versículo 6. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y ahora dice, no tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo ni te desanimes. Es que, hermanos, si somos sinceros en esto y honestos, sí que a veces somos bien miedosos ante cualquier cosa.
Tenemos al mismo tiempo desafíos, nuevo año, estamos emocionados, queremos ser, pero de pronto ya se le vino el miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Es que todavía me falta de pagar las deudas y ahora sí quiero esto, pero ¿y ahora qué va a pasar? Y de pronto estamos con miedo. Nos viene el miedo. Y de pronto, pues, detrás del miedo viene el desánimo. Qué terrible que es esto, ¿no? Y el enemigo lo apunta a esto. Él nos conoce muy bien. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, porque las debilidades de cada uno de nosotros es de que somos miedosos y que detrás del miedo, como digo, viene el desánimo. Cuando un cristiano, una persona, un hermano en Cristo está desanimado, la victoria se ha llevado Satanás. Porque eso es lo que quiere Satanás para su iglesia, que todos estén desanimados, que todos estén con miedo. Y entonces no pueden hacer absolutamente nada. Solamente se queda con las buenas intenciones, con los buenos deseos. Y ahí se queda. Entonces debemos cumplir responsabilidades, pero no teniendo miedo ni desanimándonos. Es más o menos como un papá que estaba construyendo una casa con su hijo. El hijo le estaba ayudando a construir la casa. Y entonces el papá le dice, ¿sabes qué? Quiero que me traigas las piedras que están allá y para el cimiento. Entonces el hijo va a traer las piedras y eran tan grandes las piedras que no podía levantarlas. Y el hijo va y dice, es que papá, las piedras están muy pesadas. Y el papá le dice, ¿sabes qué? Usa todas tus fuerzas. Bueno, él va otra vez a usar todas sus fuerzas. Intenta. No puede subir, no puede levantar. Va donde el papá le dice, ya he puesto todas mis fuerzas. Entonces el papá le dice, no creo que hayas puesto todas tus fuerzas, porque todavía no me has venido a pedir ayuda. Yo te dije que uses todas las fuerzas, ¿me entiendes esto? Las fuerzas eran todas las que estaban ahí, incluidas las del papá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Cuando nos dice, sé fuerte y valiente. Bueno, las fuerzas la fortaleza que nosotros necesitamos viene de Dios. Porque a veces puede ser que no estamos queriendo hacer cosas, cumplir propósitos en este año, pero con nuestras propias fuerzas, usando, entre comillas, todas nuestras fuerzas. Y no estamos usando el poder de Dios. Lo estamos dejando a un lado. A Dios, la fuente de la fuerza. Entonces, pues aquí cuando dice el Señor a Josué, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes, era esto, porque el Señor estaba mostrando que Él estaba al lado de Josué, que Él no estaba solo, porque Dios iba a respaldar todo lo que Josué iba a hacer. Por eso le dice, sé fuerte y valiente, porque el Señor sabe que no vamos a poder con nuestras propias fuerzas. No lo vamos a poder. Necesitamos de la fuerza y el poder de Dios. Y Él va a estar cerca a nosotros. Por eso, hermanos, aquí la promesa, ¿no? Que les decía antes. Aquí hay una promesa. La promesa es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? En el versículo 8, la promesa dice, después de haber cumplido todos estos requerimientos, ¿no? La clave del éxito, ¿sí? Dice, así prosperarás y tendrás éxito. Ya, es una promesa. Así prosperarás y tendrás éxito. Y luego también nos dice, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué interesante esto, ¿no? Qué grandioso la promesa de Dios. Cuando nos dice, así prosperarás y tendrás éxito. Después dice, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pero ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿Cuándo es que vamos a prosperar y tener éxito? ¿Cuándo es que el Señor nos va a acompañar todo el tiempo? ¿Cuándo? Cuando obedecemos a la palabra, tal como leímos el primer punto, todos esos versículos. Solamente así tendrás éxito donde quiera que vayas y el Señor tu Dios, dice, te va a acompañar en todo lado. Así funciona. Esa es la promesa, ¿no? Pero por ahí encontré un versículo en Isaías, o sea, como que nos da una advertencia a esto, ¿no? Ese es el éxito, esa es la prosperidad que el Señor nos está mostrando.
Pero, ¿qué dice Isaías 8:20? Dice, yo les digo, aténganse a la ley, o sea, obedezcan la palabra, ¿no? Aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá amanecer. ¿Sí lo entiende? Dice el Señor, si tú me obedeces, si tú te atienes a mi palabra, a mi voluntad, ¿sí? Y a un buen testimonio, ya, ese es lo que nos pide, ¿no? Para tener éxito. Dice, ahora, dice, para quienes no se atengan a esto, para quienes no cumplen o lo hacen a medias, no habrá amanecer. ¿Qué es esto de no habrá amanecer? No hay nada. No vamos a encontrar nada de valor en la vida, peor el éxito. No hay nada. Todo es superficial, todo es vanidad, como diría Salomón ahí en Eclesiastés. La vanidad de vanidades. Ahora, entonces, ahí está la promesa y ahí está también la advertencia. Ahora, hermanos, aquí finalmente es que el deseo del Señor es que sus hijos, nosotros como iglesia, en verdad, tengamos éxito en la vida. Pero, ¿qué áreas? Tal vez usted está pensando el éxito económico. Tal vez está pensando éxito quizá en una gran empresa. Éxito en tener fama. Bueno, yo les decía al comienzo esto tal vez es muy mundano, ¿no? Porque en realidad, si nosotros vemos de principio a fin la Biblia, ¿sí? Y quizá empiezo viendo por un Noé. Noé fue obediente, ¿no? Obediente así tal como Dios lo dijo a Josué. ¿Cuál fue el éxito de Noé? Obediencia, pero sí, exacto, es la obediencia, ¿no? Pero el éxito en sí fue salvación. Él obedeció y construyó ese arca tal como el Señor lo dijo. Luchó durísimo por más de 100 años trabajando ahí con sus hijos. ¿Dónde está el éxito? Fue salvo, ¿no? Se salvó. Si yo pienso en Abraham, Abraham que era un hombre que tenía era muy millonario, tenía muchas cosas, muchos bienes. Después obedece al Señor, deja todo y se va a otra tierra que él ni conocía. ¿Dónde está el éxito? ¿Cuál es el éxito de Abraham? ¿Por qué lo obedeció tal como lo estamos viendo en Josué? ¿Cuál fue el éxito de Abraham? Hoy lo conocemos como el hombre de fe, el padre de la fe. Éxito, qué interesante, ¿no? ¿Qué tal Moisés? Moisés que no llega a la tierra prometida, pero fue fiel al Señor, cumplió. ¿Dónde está el éxito de Moisés? Que ni siquiera entró a la tierra prometida. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde podemos ver el éxito de Moisés? Bueno, el éxito de Moisés podemos ver ahí en cómo aguantó, cómo pudo estar 40 años con un pueblo terco, rebelde. Dios le dio mucha paciencia y fortaleza. Después murió. Éxito de Moisés. Y así podría pensar, ahora, ¿qué tal el éxito de David? Conocemos que fue un hombre pecador y todo, pero el éxito de David también era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios mismo. A pesar de todo esto, ahí está el éxito para mí en David. Daniel, no se diga. Y así podía seguir. Nehemías, el éxito de Nehemías. ¿Qué tal el éxito de Esteban en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el éxito de Esteban? ¿Sí sabe lo que le pasó a Esteban? Murió apedrado. ¿Dónde está el éxito de Esteban? Que al final él pudo contemplar la gloria de Dios. ¿Qué tal el éxito de Timoteo? ¿Qué tal el éxito de Pablo? ¿Cuál fue el éxito de Pablo? Él cumplió con la clave, ¿no? Aquí. Y Dios le dio éxito. Él al final dijo, he ganado la buena batalla de la fe. He cumplido.
He podido hacer la voluntad del Padre Celestial. He ganado la buena batalla de la fe. Ahí está para mí el éxito. Pero, por sobre todo, ¿dónde está el éxito de Jesús como hombre? Jesús fue el personaje con mayor éxito de todos los tiempos. ¿Dónde está el éxito de Jesús? Cuando venció a la muerte. Murió en la cruz y venció a la muerte. Ahora, si pueden relacionar un poco cuando estoy hablando de la clave del éxito. Solo así prosperarás y tendrás éxito donde quiera que vayas. El punto aquí, el éxito que estamos viendo aquí prácticamente en la vida es hacer la voluntad de Dios. Punto. Que en este año usted pueda cumplir con la voluntad de Dios. Ore por esto. Que cada día usted pueda asumir esto que nos muestra estos versículos de Josué. Que esto lo haga todos los días y si usted lo acaba en el 31 de diciembre de este año, pues usted ha tenido éxito. Usted va a decir, pero ¿dónde está? Bueno, el éxito está ahí, en que usted haya sido fiel a Dios, en que haya cumplido con su palabra, porque las promesas de Dios, ahí van a surgir efecto después de esto. No cambie el orden. No busque ni pida promesas al Señor sin hacer lo otro. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, hermanos, aquí está. El éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios, pero teniendo mucho valor, firmeza, fuerza y valentía. Eso es todo, hermanos. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Que este año sea en verdad un año donde juntos podamos afirmar esto, donde todos podamos luchar, tener esa fuerza, esa firmeza, el valor, la valentía. ¿Para qué? Para obedecer su palabra. Eso es todo, hermanos. No hay que dar vueltas con respecto a esto. No hay que dar vueltas. Entonces, mis hermanos, justamente ahora vamos a orar por esto. Y que en su corazón esté este desafío, que Dios haya puesto en su corazón esto. No sé qué ya, como dije antes, no sé qué puso antes en su corazón, pero que esto sea el centro. Cuando ayer mi hija me decía, ¿no? ¿Cuál es? ¿Y qué se propuso para este año? A veces conversamos así, ¿no? Como ustedes seguramente conversan, ¿no? Le dije a mi hija, lo que yo voy a predicar mañana. Esto. Para mí es esto. Dije, esto, obedecer al Señor. Ese es el propósito. Porque no encuentro otro. No existe otro. Muy bien, póngase de pie, por favor. Y quisiera que en verdad usted ahí medite por un momento lo que acaba de escuchar y que tenga un propósito claro en su vida para este año. Un propósito alineado a la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo que tú lo permitiste de estar juntos como iglesia y contigo, Señor. Gracias por este nuevo inicio del año. Gracias, amado Dios, por tu poder, por tu grandeza y tu fuerza que pones en nosotros. Señor, queremos apropiarnos de estas grandes promesas que acabamos de leer en tu palabra. Esas promesas que también lo diste a tu siervo Josué. Señor, que tú vas a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Pero tú nos has mostrado lo primero que tenemos que hacer. Es que debemos obedecerte en todo. Que debemos meditar, memorizar tu escritura, cumplir con cuidado. Ayúdanos en todo esto, Señor, que esto sea el centro en nuestra vida durante todo este año y hasta que tú vengas, bendito Dios. Ayúdanos a crecer en esta área espiritual. Ayúdanos a asumir todos estos retos, desafíos, Señor, para poder obedecer tu palabra como tiene que ser. No a nuestra manera, sino como tú lo dejaste escrito. Por eso, Señor, yo te pido por cada una de las familias de nuestra iglesia Puente de Amor, por cada hombre, cada mujer, cada joven, adolescente, niños,
que todos nos unamos en este mismo sentir, en este mismo propósito, de que cada día obedezcamos lo que tú dejaste escrito. Y la promesa es que tú vas a estar con nosotros y tú vas a prosperar nuestra vida. Tú nos vas a dar éxito. Qué grandiosas promesas, Señor, para nosotros. Nos apropiamos de esto, pero ayúdanos en lo que nos corresponde a nosotros. Ayúdanos a asumir la responsabilidad ante el llamado, ante todo lo que tú has puesto en nosotros como tus hijos. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Bendice a cada hogar. Que tú los guardes y que tú los acompañes, sostengas y guíes y sustentes cada día de este año. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.